hablar también un poco de la otra cara de las elecciones, porque de hecho en las listas aparecieron muchos personajes que no son de la política. Y tenemos incluso personajes que por ahí no son tan conocidos, pero están casados con famosas, ¿sí? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a ser la campaña? ¿Ser celebridad te da ventaja? ¿Ser conocido? ¿Ser una persona? Por el señor conocido como el marido de Pampita. Ponele el caso. Les traje un debate que está muy, muy intenso en México, que involucra un caso parecido. Les voy a contar lo que pasó con Mariana Rodríguez de García, ahora es de García, se casó con Samuel García, una persona que ellos se conocieron siendo él senador y ella influencer. Ella tiene millones de seguidores en su cuenta de Instagram, en su cuenta de TikTok. ¿Mariana se llama ella? Mariana, exactamente. Ella se llama Mariana Rodríguez y él se llama Samuel García. Okay. Él se postuló este año para gobernador de Nuevo León. Nuevo León es un estado muy importante, de los más importantes de México. La capital es Monterrey, seguramente la conocieron, ¿sí? Mariana, estudió en el Tecnológico de Monterrey y es muy exitosa, no solamente en sus cuentas, sino que tiene una empresa de cosméticos muy, muy popular. Bueno, resulta que él, oponiéndose a los partidos tradicionales como Morena, el PRI y el PAN, y con un mensaje de fuera la política tradicional, gana las elecciones por 10 puntos. ¿Elecciones para qué? Las elecciones para gobernador. Él es el gobernador electo de Nuevo León. Ahora, la Junta Electoral de México quiere cobrarle a la mujer por haber publicado stories y haber hecho campaña desde sus cuentas personales. A la esposa del candidato. Exactamente, ese es el cuento. Entonces déjame que nos lo vaya contando además gente que lo vivió de cerca. Primero quería invitarlo a Guillermo Bañi, que él está a cargo de políticos en redes, suelen hacer monitoreos de lo que pasa en las redes sociales, y le pregunté, ¿la política sabe manejar este tema de las redes sociales? A ver lo que nos contó. Yo creo que los políticos no solo no las entienden, sino que también gran parte de ellos las odian a las redes sociales. Las odian porque justamente las redes sociales muestran lo que muchas veces ellos pretenden ocultar. Y no nos olvidemos también que por una cuestión generacional, gran parte del ámbito político tuvo que incorporar a las redes sociales como nuevos canales de comunicación, después de haber estado por años acostumbrados a bajar un discurso casi de manera unidireccional, donde el relato era casi palabra santa. Entonces, en alguna medida, las redes sociales contribuyeron con la democratización de la información. Y lo esperanzador es, bueno, que hay una generación de políticos ahora que crecieron en un ámbito de redes sociales y entonces son más genuinos, más espontáneos y también, por suerte, más naturales. Bueno, ¿qué pasa con toda esta nueva generación? Y ustedes saben que la mediana, eso significa que la mitad de las personas en Argentina tienen menos de 31 años. Es decir, sí, la mitad de las personas de Argentina tienen menos de 30 y en toda Latinoamérica en general, que es un continente joven. Con lo cual, claro, la campaña que hacía Mariana Rodríguez desde sus redes sociales tenía mucho más impacto en la movilización de la gente que las campañas tradicionales. Recordemos, y esto es importante tener en cuenta, la campaña de Argentina está reglada por una ley de 2009 que obliga a ceder espacios gratuitos en televisión, esos avisos plomísimos que nadie ve y que tiene la campaña muy concentrada en radio y televisión, que vamos a empezar a escucharlos, y no tiene todavía incorporadas las redes sociales. ¿Qué pasó en México? Óscar Mendoza, que es un analista político, especialista en comunicación, nos cuenta un poco qué pasó en México. El tema de Mariana Rodríguez es un tema que ha puesto en jaque y está poniendo en observación qué hacer con las leyes electorales para actualizarlas y sobre todo para que los procesos puedan ir liberándose de estos espacios de influencia que no estaban contemplados, ¿no? Eso también sucedió con el tema de los influencers
que impactaron en el proceso electoral por parte del Instituto Verde Ecologista. El Partido Verde Ecologista los contrató, hicieron una campaña previo a las elecciones en el tiempo de silencio y bueno, el resultado es que consolidó a este instituto político como una fuerza política dentro de la Cámara de Diputados. El caso de Mariana Rodríguez hasta este momento sigue siendo un punto fundamental, un punto muy importante para el proceso que está realizando el gobernador electo Samuel García, y no se suelta este binomio que en gran medida, y no se duda, se apoya de la capacidad de influencia y del poder de maniobra que tiene Mariana con este ejército de seguidores y esta trayectoria mediática y digital que ha ido generando y que los ha puesto en muchos momentos en los trending topic en México, incluso durante las elecciones. Así que es un caso para estudiar, es un caso para ir analizando y sobre todo es un caso para observar cómo las instituciones del país, las instituciones electorales, van a tener que desarrollar una capacidad responsiva mucho más ágil y sobre todo actualizada, sin satanizar o sin desarrollar acciones punitivas, sino que prevean estas posibles influencias de agentes como lo que son los influencers en los procesos electorales. Tengo que contarles además que no solamente ellos se conocieron cuando él estaba en la campaña de senador, se casaron el año pasado en plena pandemia y ahora la Junta Electoral quiere cuantificar las 45 fotografías y las 1.300 historias que ella publicó a lo largo de la campaña, le puso un precio y les está reclamando primero que paguen los 27 millones de pesos de la campaña y 55 millones de pesos de multa. 55 millones de pesos mexicanos es más o menos 28 millones de dólares. Ahora... No, es casi nada. Pero perdón, ella es una ciudadana común. Exactamente. Y ahí es donde... Es un delirio. Ahí es donde te pongo el eje. Es decir, ¿qué pasa con esta política que está pensando en la campaña más tradicional y no entiende, ¿no?, esto de... ella no solamente es una ciudadana común, sino que ella reclama que es la mujer y que por el Código Civil de México una mujer no le puede cobrar servicios a su marido. Escuchémosla, ella en su cuenta de Instagram es Mariana D.S. Cantú. ¿Cuántos seguidores tiene? Ella tiene 2 millones de seguidores. Claro. Escuchémosla para que veamos además qué tipo de expresión tiene, la fuerza de su voz y además que es muy bonita y muy atractiva. Escuchemos la última publicación que hizo en Instagram. Ay, oigan, pues como saben, los consejeros y las consejeras del INE votaron para que se le multe a Samuel con 55 millones de pesos porque según ellos yo debí de haber cobrado mi apoyo. No saben lo indignante y desgastante que ha sido todo este proceso. Primero por lo injusto que es multar a Samuel por las fotos e historias que yo subí con él durante la campaña. Y segundo, por cómo se han dirigido hacia mi persona. Los representantes de los partidos de la vieja política y las y los consejeros del INE, para ellos yo no soy más que un ente empresarial y me están cosificando. De las publicaciones de una influencer, al aprovechar la situación de la reputación y ascendencia de una influencer. Y esa propaganda era por una persona o por un ente prohibido, que repito, no me importa si es su esposo o no. El negocio se puso al servicio de la campaña. Vemos en la cuenta de la persona física con actividad empresarial. Así, de las consideraciones que sustentan el proyecto se desprende una concepción de la ciudadana como una mera herramienta o servicio utilizado por el entonces candidato para obtener un beneficio, como si ella no tomara sus propias decisiones o no pudiera válidamente apoyar, por las razones que sean, a una candidatura en un proceso electoral. Mariana no es una imprenta, Mariana es una persona. Se los vuelvo a repetir, no soy una cosa, no soy una empresa, no soy una marca. Soy Mariana Rodríguez y soy ciudadana libre que puede expresarse libremente. Vamos a impugnar esta decisión y voy a dar la batalla por todas las mujeres. Nadie nos va a callar y menos por ser mujeres exitosas. Fíjense que... buena estrategia la de Mariana. Muy buena. Por eso les decía, ella es muy despierta. Pero lo que nos está planteando Mariana es el debate que se nos viene, porque
nosotros tenemos una política, como decía Guillermo Bañi, que no está acostumbrada a las redes, que cuando aparece la efervescencia de las redes dice son ejércitos organizados de gente tuiteando, descalifica. Y los usa también, porque los también usa también, los usa para la inversa, pero no sabe muy bien qué hacer. También tenemos una academia que tampoco entiende las redes y confirma lo que dice la política de que son todos ejércitos pagos. Dice, ¿qué pasa cuando, esta semana tuvimos las publicaciones del nacimiento de la hija de Pampita de uno de los candidatos? Estaríamos hablando del candidato de tercero en la lista de Lomis Murphy si no fuera porque ha publicado su mujer, que es súper popular. Es decir, ella es el centro de la atención. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo vamos a manejar? Y hay otro tema más. Nuestras leyes tenían eso que se llamaba veda electoral, que tenía que ver con 48 horas de silencio para que la gente reflexione. Eso no se puede. ¿Tenía sentido en su momento? Tenía sentido en su momento, no tiene sentido en un momento en donde seguimos hablando, no solamente en las redes públicas, sino también en las redes privadas. Entonces, eso hoy sigue regulado como si las redes sociales no existieran. A mí, ¿sabés lo que me impresiona además? México esta semana fue noticia porque en menos de una semana mataron a 2 periodistas. Tuvo la última campaña de las elecciones históricas donde se eligieron muchísimas autoridades y te puedo asegurar que realmente esto esté ocupando a las autoridades cuando tenés realmente una amenaza directa al funcionamiento de la democracia y del proceso electoral, que es la violencia, el crimen organizado, incidiendo y jugando en las elecciones. Pero discúlpame que te traiga acá. Acá no se trata de eso. Acá la disputa es entre la nueva política y la vieja política. Y es pero lo que te quiero decir es que esto tenga protagonismo en un país donde no se habla de que cuando tenés una convocatoria electoral tenés una masacre. Pero es que es lo mismo, es lo mismo, Caro, porque de hecho nosotros también esta semana estuvimos viendo en las propias redes sociales la descalificación de muchos ciudadanos que hoy se deciden a integrar las listas. Esa sensación de la política casta, de la política integrada, de que nosotros ponemos las reglas y lo que no entendemos lo multamos o lo excluimos, lo vemos en todos los lados. Se viene este año, va a ser una nueva campaña y lo vimos en México. Sí. Hoy la ciudadanía, después de la pandemia, está mucho más activa en las redes sociales, está mucho más consciente de las herramientas. Ustedes vieron que cualquier declaración que se hace se convierte automáticamente en meme. Ese meme que es de burla de la política es de alguna manera un desafío a la lógica de esta cosa que se quiere presentar como adusta, como seria, y de pronto las redes sociales te muestran esa falta de respeto que le tiene la mayoría de la ciudadanía a la política. Creo que es ese desenfado lo que está en cuestión, y entonces vienen estos institutos a decir, pero ojo, que la campaña política tiene que hacerse de estas maneras, y también el mismo instituto que no te puede después explicar por qué matan a tantos candidatos y a tantos periodistas en el contexto de una campaña electoral. Te diría, no es nuestra jurisdicción. Claro, exactamente. El mismo instituto que no te explica el elefante en la sala, digamos. Hay un mensaje que nos acaba de llegar, dice, entré al Instagram de Mariana Rodríguez y vi la foto del marido. Ajá. Esperaba ver a un señor mayor. Él es muy joven. Exactamente. Estoy pensando en por qué mi prejuicio. Claro. Él tiene 35 años y ella tiene 25, se conocieron hace 3 y de alguna manera todo Nuevo León y después México acompañó ese romance, porque incluso antes de que él fuera candidato a gobernador, ya era conocido en las redes sociales porque ella lo hace así y comparte su vida así. Se entiende que es justamente es la expresión de todo. Y además, vos lo haces desde un movimiento ciudadano que se opone a esos partidos tan fuertes, tan tradicionales, tan atados con esas mafias del narcotráfico y estas que vos mencionabas. Vos no solamente estás desafiando una nueva forma de comunicación política. Es decir, estás también yendo a una estructura de poder. Exactamente. Una estructura, y vaya si tiene desafíos a seguir muy de cerca lo que pueda ser su gestión y lo que pueda pasar allí, ¿no? Es un territorio muy, muy complicado en un México muy atravesado por la violencia.